¿Y si te dijera que casi todo lo que te han contado sobre la pesca del lucio en invierno está mal? Sí, así de claro. Hoy hablamos del pleno invierno, de esa época del año, digamos enero o febrero, en la que parece que los lucios se han esfumado del planeta. Pues bien, te voy a contar el secreto principal sobre su comportamiento, ese que la mayoría de pescadores ignora, y que es la verdadera razón por la que tus señuelos, por muy caros que sean, solo acumulan hielo. ¿Y te adelanto algo? No tiene que ver con el señuelo, ni con el color, ni siquiera con la profundidad a la que pescas de la forma que crees. Es algo mucho más básico que ocurre bajo el hielo. Así que te pregunto para que me respondas en los comentarios. ¿De verdad crees que el lucio se pasa 2 meses sin comer? Vamos a verlo. Seamos sinceros. La pesca en invierno es una prueba de paciencia. El frío, la incomodidad y, sobre todo, las pocas picadas. Todos hemos escuchado el mismo consejo de los pescadores más veteranos, ¿verdad? En invierno, el lucio está en lo más profundo. Búscalo en los mayores pozos del embalse. Se queda quieto para ahorrar energía. Y todos, como buenos aprendices, hemos ido a taladrar el hielo en la zona más profunda que marca la sonda. Bajamos nuestros señuelos y esperamos, y muchas veces volvemos a casa con las manos vacías y el cuerpo helado. Lo hacemos porque parece lógico. A menos temperatura, el metabolismo del pez se ralentiza, así que busca aguas más estables en el fondo. Es una idea que se ha repetido durante generaciones. Pero, ¿y si esa lógica tiene un fallo fundamental que estamos pasando por alto? Vamos a empezar por derribar el pilar de la pesca invernal, el gran mito de la profundidad. Nos han grabado a fuego que a más frío, más profundo debemos pescar. Pero en el corazón del invierno, cuando la capa de hielo es gruesa y a menudo está cubierta de nieve, el fondo de muchos embalses y lagos se convierte en un desierto sin vida. ¿Por qué? Por algo que es mucho más importante para un pez que la temperatura: el oxígeno. La materia orgánica en descomposición en el fondo, como las algas y plantas muertas del verano, consume oxígeno a un ritmo alarmante. Sin la renovación que proporciona el viento y la luz solar, los niveles de oxígeno en las capas más profundas pueden desplomarse hasta casi 0. Así que, imagina la escena. Estás presentando tu mejor señuelo en una zona donde el lucio, literalmente, no puede respirar. No es que no quiera picar, es que no está ahí. Buscarlo en los pozos más profundos durante el pleno invierno es, en muchos casos, el error número 1. Para entender esto, tenemos que definir qué es realmente el pleno invierno para los peces. No se trata solo de que el calendario marque enero. El verdadero pleno invierno, o como lo llaman en otros sitios, el glucosimie, empieza cuando el hielo se vuelve opaco y grueso, y la nieve lo cubre por completo. Este manto bloquea casi toda la luz solar. Sin luz, la fotosíntesis de las plantas acuáticas se detiene. Esto significa que no solo no se produce oxígeno nuevo, sino que las plantas que mueren empiezan a descomponerse, consumiendo el poco que queda. Es un efecto doblemente negativo. El ecosistema acuático se estratifica de una forma muy clara. Las zonas más profundas se vuelven anóxicas, es decir, sin oxígeno, mientras que las capas superiores, justo debajo del hielo, y las zonas con alguna entrada de agua, conservan niveles de oxígeno habitables. Entender este fenómeno es la clave para dejar de pescar en zonas muertas y empezar a buscar donde realmente hay vida. El verdadero enemigo del lucio en esta época no es el frío. El lucio es un pez de aguas frías.
está perfectamente adaptado. Su verdadero enemigo, el que dicta cada uno de sus movimientos, es la asfixia, la falta de oxígeno. Imagina que estás en una habitación donde el aire se va viciando desde el suelo hacia el techo. ¿Te quedarías sentado en el suelo esperando a ver qué pasa? No, te levantarías, buscarías una ventana abierta, cualquier fuente de aire fresco. El lucio hace exactamente lo mismo. Cuando los niveles de oxígeno en las profundidades caen por debajo de un umbral crítico, esas zonas se vuelven inhabitables. Ningún depredador que se precie va a esperar a su presa en un lugar donde apenas puede respirar. Su instinto de supervivencia le obliga a moverse, a buscar esas pequeñas zonas donde la vida todavía es posible. Y nuestra tarea como pescadores es dejar de pensar en la profundidad y empezar a pensar en el oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? Ahí estará la vida. Si las profundidades se convierten en zonas muertas por la falta de oxígeno, ¿a dónde va toda la vida del embalse? La respuesta es simple: hacia arriba y hacia los lados. Los peces pasto, como los alburnos, las pequeñas carpas o las percas, que son la principal fuente de alimento del lucio, también necesitan oxígeno para vivir. Ellos son los primeros en abandonar las profundidades. Se desplazan hacia las capas de agua intermedias o superiores, justo debajo de la capa de hielo, donde la concentración de oxígeno es mayor. O bien, se congregan en masa en puntos muy específicos, como las desembocaduras de pequeños arroyos o riachuelos que siguen aportando agua nueva y oxigenada al sistema. Piensa en ello como si fueran oasis en medio de un desierto. Toda la vida se concentra en unos pocos puntos. La dispersión del verano ha terminado. Ahora todo está agrupado. Y si encuentras la concentración de pez pasto, ten por seguro que el depredador no andará muy lejos. Y aquí es donde conectamos todas las piezas. El lucio no es tonto. Es una máquina de depredación perfeccionada durante millones de años. Su estrategia no es quedarse quieto en el fondo, esperando a que un milagro le traiga comida. Su estrategia es la eficiencia. ¿Y qué es lo más eficiente? Ir a donde está la comida. Si todo el pez pasto se ha desplazado a zonas menos profundas y más oxigenadas, el lucio hará exactamente lo mismo. Abandonará sus apostaderos de verano y otoño en las grandes profundidades y seguirá a su despensa. Por eso, insistir en pescar a 15 o 20 metros de profundidad en pleno invierno es como poner un restaurante de lujo en un polígono industrial abandonado. Puede que el local sea perfecto, pero no hay clientes. El lucio es un cazador pragmático. Su única preocupación es comer gastando la menor energía posible, y para eso tiene que estar cerca del buffet libre. Así que, ¿dónde están esos oasis de oxígeno? El escondite secreto número 1 y el más importante son las entradas de agua. Hablamos de cualquier arroyo, riachuelo, acequia o incluso surgencia subterránea que introduzca agua en movimiento en el embalse. Este flujo constante de agua nueva trae dos cosas vitales: oxígeno y una temperatura ligeramente diferente. Aunque solo sea 1 grado de diferencia, es suficiente para atraer a toda la vida de la zona. Los peces pasto se agolpan en estas áreas, y los lucios se posicionan estratégicamente en los bordes, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Muchas veces en estas entradas son evidentes, pero otras son muy sutiles. Pueden ser pequeños regueros que bajan por la ladera y se cuelan bajo el hielo. Aprender a identificar estas zonas en un mapa o recordarlas de tus visitas en verano es una ventaja competitiva brutal. Te pongo un ejemplo práctico que me ocurrió hace un par de inviernos.
Estábamos en un embalse conocido, y todos los pescadores, unos 10 o 12, estaban concentrados en el centro, en la zona más profunda, como manda la tradición. Nadie sacaba nada. Yo recordaba que en una de las orillas, en verano, había un pequeño arroyo que en invierno parecía completamente seco y cubierto de nieve. Decidí caminar hasta allí, a una zona de apenas 3 metros de profundidad que todo el mundo ignoraba. Hice un agujero y noté una ligerísima corriente bajo el hielo. Era el arroyo, que seguía fluyendo por debajo. En menos de una hora, saqué 2 lucios de buen tamaño. Los demás pescadores me miraban desde lejos, como si estuviera loco, pescando en una zona tan somera. Pero la realidad era que yo estaba pescando en el único comedor que estaba abierto en todo el embalse. El escondite secreto número 2 es mucho más sutil y a menudo se pasa por alto. El borde de los cañaverales o zonas de juncos en aguas someras. La mayoría de la gente piensa que en invierno estas zonas son malas porque hay poca profundidad y el lucio se asusta. Pero aquí ocurre algo interesante. Los tallos de las cañas, incluso secos, pueden crear una estructura que protege al pez pasto. Además, si la nieve no es demasiado espesa, la luz solar puede penetrar ligeramente y calentar unos pocos grados el agua oscura del fondo alrededor de las raíces, creando microclimas. Y lo más importante, la interacción del hielo con las cañas puede crear pequeñas fisuras que permiten un mínimo intercambio de gases. Son zonas de alto riesgo y alta recompensa. Hay que ser muy sigiloso, pero un lucio apostado en el borde de un cañaveral, en 2 metros de agua, es un lucio activo y dispuesto a atacar. Ahora hablemos de nuestro amigo electrónico, la sonda. En invierno, la sonda puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga, porque puede engañarte. Llegas a la zona profunda, enciendes la sonda y ves marcas de peces en el fondo. Bingo, piensas. Pero, ¿qué estás viendo realmente? En muchas ocasiones, esas marcas no son de lucios activos. Pueden ser bremas, carpas u otros ciprínidos que entran en un estado de letargo casi total, agrupados en el fondo. Consumen muy poco oxígeno y apenas se mueven. Tu sonda los marca como peces, pero son prácticamente peces zombies. Mientras tanto, los lucios activos que están cazando pueden estar patrullando en zonas mucho menos profundas, a media agua o en estructuras que la sonda no interpreta bien. Confiar ciegamente en las marcas de la sonda, en las zonas profundas tradicionales, es una de las trampas más comunes en las que caemos. Y esto nos lleva a romper otra regla de oro. El lucio no siempre está pegado al fondo. De hecho, en pleno invierno, es muy común que esté suspendido a media agua. Si el pez pasto se está moviendo justo por debajo de la capa de hielo, en la zona más oxigenada, ¿dónde crees que se va a colocar el lucio para emboscarlo? Exacto. Se posicionará 1 o 2 metros por debajo de ellos, utilizando la parte inferior del hielo como si fuera el techo de una habitación, recortando la silueta de sus presas contra la luz. Muchos pescadores bajan su señuelo hasta el fondo y lo trabajan ahí, cuando el lucio activo está 5 o 10 metros por encima de ellos. Por eso es crucial explorar toda la columna de agua. Haz agujeros y no te limites a pescar en el fondo. Prueba a diferentes profundidades, especialmente en el tercio superior de la columna de agua. Te puedes llevar una sorpresa. Ahora que sabemos dónde buscar, tenemos que entender cuándo. El metabolismo del lucio, aunque activo, está ralentizado. No se va a pasar todo el día persiguiendo presas. Caza en ventanas de actividad muy cortas y concretas. Imagina que es un león que solo caza durante 10 minutos cada 3 horas.
Tienes que presentarle el cebo justo en esa ventana. Estas ventanas suelen ser muy predecibles. En lugar de cazar sin parar, el lucio se activa durante periodos muy breves, a menudo de no más de 30 o 45 minutos, y luego vuelve a un estado de ahorro de energía. Si no estás en el lugar adecuado en el momento adecuado, es como si no estuvieras. La clave del invierno no es la persistencia sin más. Es la persistencia inteligente. Estar en los puntos calientes durante esas probables ventanas de actividad. Y aquí va otra creencia que hay que tirar por la borda. Olvídate del amanecer y el atardecer. En verano, esos son los momentos mágicos, pero en pleno invierno, bajo una gruesa capa de hielo y nieve, la luz a primera y última hora del día es prácticamente nula. El mejor momento suele ser el mediodía, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando el sol está en su punto más alto. Aunque la luz que penetra es mínima, es suficiente para activar ligeramente el ecosistema. Esa pequeña aportación de energía puede ser el detonante que inicie la ventana de actividad de la que hablábamos. Muchos pescadores se rinden a la 1 de la tarde, justo cuando puede estar a punto de empezar lo mejor. La próxima vez, quédate a comer en el hielo. La picada puede llegar con el postre. Es fundamental cambiar nuestra percepción del comportamiento del lucio. No debemos verlo como pereza, sino como máxima eficiencia energética. Cada movimiento está calculado. No va a desplazarse 3 metros para atacar un señuelo que no le convence. El ataque tiene que merecer la pena el gasto de energía. Esto significa que nuestra presentación tiene que ser impecable. El señuelo debe pasar muy cerca de él y parecer una presa fácil, herida o desorientada. No se trata de provocar una reacción por agresividad, como en verano. Se trata de presentar una oportunidad de alimento fácil que no pueda rechazar. Es un cambio de mentalidad. De la pesca de reacción a la pesca de oportunidad. Entender esto es lo que diferencia a quien tiene picadas de quien solo se congela. Esto nos lleva directamente a los señuelos. Si el lucio está en zonas someras, cerca de cañaverales o entradas de agua, ¿qué sentido tiene usar esos grandes y pesados señuelos diseñados para pescar en vertical a 20 metros? Ninguno. Necesitas adaptar tu equipo. Los señuelos más ligeros, los vinilos sin plomar o con cabezas muy ligeras, las cucharillas ondulantes de poco peso, o los señuelos de tipo glider que tienen una caída lenta y horizontal, son mucho más efectivos. La idea es presentar algo que se mueva de forma natural en esa capa de agua superior, sin caer a plomo. La presentación horizontal, imitando a un pez que patrulla tranquilamente, suele ser mucho más mortífera que una presentación vertical y agresiva. Menos es más. Piensa en sutileza, no en estruendo. Y hablando de sutileza, hablemos del poder de la vibración. El agua bajo el hielo es un entorno de un silencio casi absoluto. El sonido y las vibraciones viajan a la perfección. Un señuelo demasiado ruidoso, o con una acción muy violenta, puede resultar antinatural y provocar el efecto contrario, asustar al lucio. En esta época, los señuelos que emiten vibraciones sutiles y naturales son los reyes. La cola de un vinilo tipo shad, que se mueve suavemente, el leve contoneo de una ondulante al caer. Esas son las señales que el lucio interpreta como comida. Olvida los sonajeros y las palas que desplazan muchísima agua. Busca señuelos que susurren en lugar de gritar. A menudo, el señuelo que parece más aburrido en la caja es el que te dará la alegría del día. Recuerdo un día de pesca con un amigo, de esos de frío intenso y viento cortante. Llevábamos toda la mañana pescando en una zona profunda,
un clásico pozo de invierno. Ni una picada. A mediodía, la mayoría de los pescadores que había por la zona empezaron a recoger y a marcharse, maldiciendo el día. Mi amigo ya se daba por vencido. Pero yo me acordé de una pequeña recula, una bahía muy somera, de no más de 2 metros, que todo el mundo pasaba por alto. Le dije a mi amigo que probáramos allí como último recurso. Fuimos los únicos que nos quedamos. Hicimos 2 agujeros cerca de la orilla. En el tercer lance, con una pequeña ondulante plateada, tuve una picada brutal, un lucio precioso. 10 minutos después, mi amigo sacó otro. Fueron los 2 únicos peces que se pescaron ese día. No éramos mejores pescadores, simplemente pescamos donde estaban los peces, no donde se suponía que debían estar. Un detalle que a menudo olvidamos es la importancia del sigilo sobre el hielo. Especialmente cuando pescamos en estas zonas someras de las que hemos hablado. Cada paso que das sobre el hielo, cada vez que dejas caer la barrena o la caja de aparejos, genera una onda de choque que se transmite por el agua a una velocidad increíble. Para un lucio que está a 2 o 3 metros de profundidad, es como si un gigante estuviera dando golpes en el techo de su casa. Esto puede asustarlos y hacer que se desplacen o que entren en un estado de alerta que les quite por completo las ganas de comer. Por eso, cuando te acerques a tu zona de pesca, camina con suavidad, intenta no hacer ruidos bruscos y perfora todos los agujeros que vayas a necesitar de una sola vez, para luego poder moverte entre ellos en silencio. El sigilo puede marcar la diferencia entre una jornada exitosa y una en blanco. Una pregunta clásica. ¿Importa el color del señuelo en invierno? Bajo 1 metro de hielo y 30 centímetros de nieve, la penetración de la luz es mínima. El mundo subacuático se vuelve casi monocromático. En estas condiciones, el color específico de tu señuelo pierde muchísima importancia. Lo que realmente marca la diferencia es el contraste y la silueta. Los colores muy oscuros, como el negro o el marrón, crean una silueta muy definida contra la claridad relativa de la parte inferior del hielo. Por otro lado, los colores muy claros o reflectantes, como el blanco o el plateado, pueden captar el más mínimo rayo de luz y generar un destello que llame la atención. Así que, en lugar de volverte loco con 150 colores, simplifica tu selección. Lleva señuelos muy oscuros y señuelos muy claros o metálicos. Juega con el contraste, no con el arco iris. Así que, la próxima vez que planifiques una jornada de pesca invernal, cambia tu forma de mirar el mapa del embalse. En lugar de buscar automáticamente la cota más profunda, busca anomalías. Busca esas pequeñas entradas de agua, esos arroyos. Busca las bahías someras y protegidas con fondos vegetales. Busca los estrechamientos o puntas que estén cerca de estas zonas. Utiliza las herramientas modernas como los mapas batimétricos para identificar estas áreas potenciales antes de salir de casa. Tu objetivo ya no es encontrar el pozo más grande, sino el oasis más pequeño y vibrante. A menudo, los mejores lugares de invierno son zonas que en verano no les prestarías la más mínima atención. Tienes que resetear tu cerebro de pescador y empezar a pensar en términos de supervivencia invernal. Para resumir todo lo que hemos hablado, el gran secreto del comportamiento del lucio en pleno invierno se puede condensar en 3 palabras: oxígeno, oportunidad y eficiencia. Primero el oxígeno. Olvida las profundidades anóxicas y busca las zonas donde el agua es respirable, como las entradas de arroyos o las zonas someras con vegetación. Segundo, la oportunidad. El lucio sigue a su comida. Encuentra las concentraciones de pez pasto
que también buscan ese oxígeno, y habrás encontrado al depredador. Y tercero, la eficiencia. El lucio no va a gastar energía tontamente. Tienes que presentarle un señuelo sutil y natural, una oportunidad de comer fácil, justo en su cara y durante sus cortas ventanas de actividad, que suelen ser a mediodía. Deja de pensar como un pescador de verano y empieza a pensar como un lucio en modo supervivencia. Así que, como veis, el gran secreto no era un señuelo mágico ni una técnica de recogida revolucionaria. El secreto es entender que todo el mundo del lucio en pleno invierno gira en torno a una sola cosa: el oxígeno. Abandonan los grandes y supuestamente seguros pozos, esos lugares donde nos han dicho durante décadas que teníamos que pescar. El punto de inflexión, el momento en que todo cambia, es cuando dejas de pensar en la profundidad como el factor principal y empiezas a pensar como un depredador que necesita respirar y comer para sobrevivir. Encuentra el oxígeno, encuentra al pez pasto y encontrarás al lucio, a menudo en apenas un par de metros de agua, en lugares que el 99% de los pescadores ignora. Esto cambia las reglas del juego, porque dejarás de perder horas y horas en desiertos sin peces y empezarás a centrarte en puntos calientes, pequeños y específicos, que son increíblemente productivos. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si esto te ha abierto los ojos o si alguna vez has tenido una experiencia parecida, dale fuerte al botón de like y suscríbete para no perderte más consejos que van a contracorriente de lo que siempre nos han contado. Y ahora te lanzo una pregunta para que empecemos un buen debate en los comentarios. ¿Cuál es la regla de pesca más sagrada que has roto y que al final te ha funcionado de maravilla? Os leo a todos